nombre es Alondra Gómez Falcón de la Universidad EPCA. El día de hoy voy a presentar la rescisión de las relaciones de trabajo. En el artículo 46 hablamos de que solamente con causas justificadas se puede dar la terminación de trabajo. Cuando hay una terminación laboral debe de haber algún argumento que se pueda comprobar, puede ser alguna acta administrativa, actas de hechos o también videos de las cámaras de la empresa. En el artículo 47 hablamos de las causas de la terminación laboral. Las que no son cuestionables es la falta de honradez, engañar al patrón, cometer faltas a los compañeros. Esto debe ser siempre que tenga que estar en el reglamento de trabajo, en el contrato, y tiene que estar firmado por el patrón y el trabajador. El artículo 48 habla del derecho de la reinstalación, es decir, cuando ya hubo algún despido, que la causa fue justificada o injustificada, pero el patrón y el trabajador llegan a un acuerdo, se puede dar la reinstalación. Únicamente tiene que estar un documento firmado en donde ambas partes estén de acuerdo y que se llegue a algún acuerdo por las faltas cometidas. El artículo 49 dice: el patrón quedará eximido de la reinstalación mediante el pago de indemnizaciones. Es decir, cuando el patrón no quiere ceder a la reinstalación y el despido no fue justificado, el trabajador tiene derecho a una indemnización. Más adelante vamos a ver un ejemplo de una indemnización por no reinstalación, y de ahí se pueden derivar intereses. Las indemnizaciones son 20 días de salario por cada año de servicio y los salarios vencidos e intereses, que es el 2%. Existen formas en las que el empleado puede ser libre de culpa cuando es despedido o puede rescindir de la relación laboral, y es cuando el patrón falta a las condiciones generales o a su contrato de trabajo. Sin previo aviso al trabajador, el trabajador puede renunciar y se le hace su pago al 100%. Las disposiciones generales, en el artículo 56 hablamos de que los trabajadores podrán desempeñar labores complementarias a su labor principal. Es decir, si alguna persona trabaja en alguna oficina de contabilidad y le piden apoyo del área de administración, lo puede realizar si ambas partes están de acuerdo y si se llega a algún acuerdo económico. Eso se paga como tiempo extra, que más adelante lo vamos a ver también. El derecho a la modificación de la condición de trabajo, esto lo vemos en el artículo 57 y habla igual de que el trabajador y el patrón están de acuerdo de cambiar alguna condición de trabajo que sea dentro de lo legal y lo justo para ambas partes, se puede realizar. Y esto no interfiere en sus años laborales, en la antigüedad que puede tener su contrato. La jornada de trabajo, en el artículo 61, vemos que la duración máxima de la jornada será de 8 horas diurna, 7 horas nocturna y 7 horas y media la jornada mixta. Después de estas horas, puede ser por condiciones de la empresa, por necesidades de la empresa, mejor dicho, se pueden generar las horas extras, que son horas extras normales o naturales y extraordinarias. Las primeras 9 horas son las normales, esas se pagan dobles, y a partir de la hora número 10 ya son triples. El artículo 63 nos habla del derecho al descanso de media hora por una jornada continua de trabajo.
Este es el descanso mínimo que debe tener una empresa. Existen algunas que actualmente manejan 10, 15, 20 minutos, pero eso ya es fuera del marco legal. Se debe autorizar o dar oportunidad de media hora. Esto es para los empleados en general. Las madres que están en lactancia tienen otro tipo de prestación. Cada 3 horas son 30 minutos. En el artículo 68 hablamos de que los trabajadores no están obligados a prestar sus servicios después de su jornada. Es decir, si la empresa lo requiere, primero se platica con el empleado si puede disponer de ese tiempo para prestar sus servicios y eso se paga como un tiempo extra. Vamos a hablar de los días de descanso. En el artículo 69 dice que por cada 6 días de trabajo se disfrutará de un día de descanso. Normalmente se procura que el día de descanso sea el día domingo, pero aquí también tiene que ver las condiciones de trabajo, el tipo de empresa y las necesidades de la empresa y del patrón. Se puede asignar algún día de descanso entre semana. Pero es obligatorio, siempre tiene que haber un día o algunos son 2 días. Cuando se trabaja el día domingo, aparte de que sea doble, se paga la prima dominical. En el artículo número 70 habla de que los trabajos que requieran una labor continua, el patrón fijará el día de descanso, que era lo que comentábamos hace un momento. En el artículo 71 dice que en los reglamentos de esta ley se procurará que el día de descanso sea el de domingo, también ya lo comentamos. En el artículo 72 dice, cuando el trabajador no preste sus servicios durante todos los días de trabajo de la semana, el patrón tendrá derecho a que se le pague una parte proporcional de los días de descanso. Es decir, cuando no se tome el día de descanso por necesidad de la empresa, el patrón deberá pagar esos días. Y no pueden ser 2 semanas continuas. En el artículo 74, son los días de descanso obligatorio. Que es el 1 de enero, primer lunes de febrero, tercer lunes de marzo, el 1 de mayo, 16 de septiembre, el tercer lunes de noviembre y el 25 de diciembre. Actualmente acaba de cambiar cuando es el cambio de gobierno, cada 6 años se hace el 1 de octubre. Ok, ahora vamos a hablar de las vacaciones y en estos artículos nos mencionan que todos los trabajadores tienen derecho a vacaciones. El artículo 76 menciona que las personas trabajadoras que tengan más de un año de servicios disfrutarán de un periodo anual de vacaciones pagadas, que en ningún caso podrá ser inferior a 12 días laborales y que aumentará en 2 días laborales hasta llegar a 20 por cada año subsecuente de servicios. A partir del 6º año, el periodo de vacaciones aumentará a 2 días por cada 5 de servicios. En este caso de las vacaciones, no necesariamente tiene que ser cumpliendo el año. Puede haber algún acuerdo entre patrón y trabajador, dependiendo de las necesidades de la empresa, a que se puedan adecuar en alguna fecha. Como todos sabemos, hay muchas empresas, sobre todo en lo textil, en la rama del zapato, fábricas. Se utiliza mucho que todos los trabajadores tomen sus vacaciones en diciembre y en Semana Santa. Este es un ejemplo de que se adecúan de acuerdo a las necesidades de la empresa. Y en común acuerdo con el trabajador y el patrón se pueden tomar de esta manera, pero sin salirse de lo reglamentario, que son 12 días por año, que se deben de pagar, y adicional a esto una prima vacacional que es del 25%.
En el salario, actualmente en el 2024, el salario mínimo diario es de 248.93. El artículo 82 nos habla de que el salario es la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo. Debe ser en la moneda del país, en este caso es México. El salario siempre se debe de pagar en la empresa. Anteriormente, hace muchos años, siempre el patrón citaba a los trabajadores en alguna cantina, en algún bar, en algún burdel. Esto lo hacían pensando en que pues el patrón según invitaba el trago, invitaba la botana y al final les cobraba eso, entonces de su salario ya no quedaba nada. Protegiendo al empleado, por eso se hizo esta ley, para que los salarios siempre se paguen dentro de la empresa. Y en el día que se fue mencionado en su contrato laboral, si ahí dice que los días de pago son los días viernes el trabajador debe tener su pago. En caso de que no, se puede acudir a conciliación y arbitraje y eso es una multa para el patrón. El artículo 84 dice que el salario se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo. Nuevamente acudo al ejemplo de las fábricas de calzado. En este tipo de empleos normalmente se maneja por alguna comisión a destajo, es decir, se les da un sueldo base y aparte se les paga por lo que trabajen. En cierta manera está bien porque así se obligan a los trabajadores o se presionan un poquito más para que saquen la mayor cantidad de pares. También en muchos se les da una prestación, un bono de puntualidad, un bono de asistencia. Muchos lo integran al mismo sueldo y al momento de que el trabajador incurre en alguna falta, de ahí se descuenta. Pero esto también va de acuerdo a ciertas mañas que luego se han ido tomando a lo largo de los años. El artículo 87 dice que los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que deberá pagarse antes del 20 de diciembre, equivalente a 15 días de salario, por lo menos. La mayoría de las empresas siempre hacen sus pagos de aguinaldo antes del día 20. Sobre todo aquí en León, Guanajuato, pues están mucho las empresas textiles, las fábricas de calzado y a principios de diciembre más o menos ya están entregando sus aguinaldos a los empleados. En otras empresas se los dan el mero día, el 24 o hasta el 25 de diciembre o el 31 de diciembre. Esto no es legal. Siempre tiene que ser antes del día 20 y por lo menos 15 días de trabajo en salario. Otras empresas, sobre todo en las bancarias, en trabajos de oficinas, se les dan prestaciones superiores a las de la ley. Esto quiere decir que a lo mejor en vacaciones en vez de 12 días les dan 15, en aguinaldo en vez de 15 días les dan 30, pero eso ya depende de la empresa, pero mínimo son los 15 días. El artículo 88 dice que los plazos para el pago del salario nunca podrán ser mayores de una semana para las personas que desempeñen un trabajo material y de 15 días para los demás trabajadores. Si ya se acordó que los pagos son semanales, no se le puede decir al trabajador, oye, te pago hasta el día lunes o el día martes. Si ya quedó un pacto en tu contrato de trabajo que es el día viernes, no se puede
extender más de esa semana. El siguiente tema, la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa. El 117 dice que los trabajadores participarán en las utilidades de la empresa de conformidad con el porcentaje que determine la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de la empresa. Las empresas están obligadas a dar cuentas al SAT, a presentar estados de cuenta, a presentar impuestos, informes contables, en los cuales al final del año se puede determinar si hubo utilidad o pérdida. En el caso de que los patrones no entreguen utilidades a sus empleados, su forma de defensa sería presentar sus estados de cuenta, sus estados financieros, y que ahí la utilidad no exista, que en lugar de utilidad haya sido pérdida. En caso de que no, tiene que ser un mínimo de 300,000 pesos anuales de utilidad para que pueda hacerse la repartición a los empleados. El artículo 120 dice que el porcentaje fijado por la comisión constituye la participación que corresponderá a los trabajadores en las utilidades de cada empresa. No en todas las empresas es lo mismo, como lo mencionaba, depende de los estados financieros, de la actividad que tenga la empresa, el giro, pero si hay alguna utilidad es obligatorio para el patrón tener transparencia hacia los empleados sobre este tipo de prestación. El artículo 122 nos habla de que el reparto de utilidades entre trabajadores deberá efectuarse dentro de los 60 días siguientes a la fecha en la que deba pagarse el impuesto anual. Normalmente es entre mayo, junio más tardar que se deba de dar la repartición de utilidades. En algunas empresas tienen la cultura de publicar en su periódico mural cuando hay alguna pérdida, algún aumento en las ganancias de la empresa. Y eso también genera que el empleado se sienta parte de y conozca el estado financiero de la empresa a grandes rasgos. Las obligaciones de los patrones. El artículo 132 nos menciona que son obligaciones de los patrones cumplir las disposiciones de las normas de trabajo aplicables a sus empresas o establecimientos, pagar a los trabajadores los salarios e indemnizaciones de conformidad con las normas vigentes en la empresa, proporcionar útiles, instrumentos y materiales necesarios. Hago un paréntesis en esta parte. Son pocas las empresas en México que proporcionan todo este tipo de información o de instrumento a los empleados. La mayoría, a conveniencia de los patrones, no hacen del conocimiento del trabajador que existen este tipo de prestaciones, que existen capacitaciones, que existen materiales, que existen normas de las cuales pueden ser de gran utilidad para el empleado para desempeñar bien su trabajo, sobre todo en el tema de la seguridad. Es obligación del patrón mantener el número suficiente de asientos o sillas a disposición de los trabajadores en las casas comerciales, oficinas, hoteles, restaurantes y otros centros de trabajo análogos. La misma disposición se observará en los establecimientos industriales cuando lo permita la naturaleza del trabajo. Guardar a los trabajadores la debida consideración, absteniéndose del maltrato de palabra o de obra. Está
muy penado sobajar a los empleados. Hay muchos patrones que los discriminan, que les hablan mal, con groserías, con faltas de respeto, con tal de que hagan correctamente su trabajo. Eso está penado, no se debe de hacer y hay que denunciarlo en caso de que haya alguna situación. Conceder a los trabajadores el tiempo necesario para el ejercicio del voto en las elecciones populares, los procesos de revocación de mandato y para el cumplimiento de los servicios de jurados electorales y censales. Hace poco tuvimos la elección a nueva presidenta y me tocó escuchar que en algunos empleos no les daban oportunidad de salir a votar. Esto tampoco se debe de tomar como negativa al trabajador. Si así él lo desea, se le debe otorgar permiso para que pueda hacer cumplir su voto. Deben tener las instalaciones adecuadas para desempeñar sus labores. Y siempre se le debe explicar al trabajador para qué sirve cada uno de los artefactos, máquinas que tiene a su disposición para que su desempeño sea óptimo y evitar algún accidente. El capítulo 3 nos habla de las habitaciones para los trabajadores. El artículo 136 dice que toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier clase de trabajo está obligada a proporcionar habitaciones cómodas e higiénicas. Para dar cumplimiento a esta obligación, las empresas deberán aportar al Fondo Nacional de la Vivienda el 5% sobre los salarios de los trabajadores a su servicio. Esto lo vemos mucho en todas las personas que hacen cosechas, que tienen trabajos en el campo, trabajos en la minería. A ellos se les asigna una vivienda. Algunas empresas tienen ya sus departamentos o tienen alguna casa para los trabajadores y les dan ciertas temporadas de descanso para visita familiar. El artículo 137 dice que el Fondo Nacional tendrá por objeto crear sistemas de financiamiento que permitan a los trabajadores obtener crédito barato y suficiente para adquirir en propiedad. Pues lo más común que tenemos nosotros es el Infonavit. Es un claro ejemplo de lo que nos menciona este artículo. Actualmente ya se reformó la ley del Infonavit, ya son otro tipo de condiciones que son más nobles con el salario de los empleados para obtener una vivienda. El artículo 140 dice que el organismo al que se refieren los artículos 138 y 139 tendrá a su cargo la coordinación y el financiamiento de los programas de construcción de casas habitación destinadas a ser adquiridas en propiedad por los trabajadores. De la productividad, formación y capacitación de los trabajadores. El artículo 153 dice que los patrones tienen la obligación de proporcionar capacitación que le permita elevar al empleado su nivel de vida, de competencia laboral y de productividad. Esto lo deberíamos de ver en todas las empresas, lamentablemente. En el país en el que vivimos no se generan ese tipo de cosas. Si hay alguna capacitación es solamente al inicio o a veces ni eso, y pues el trabajador no tiene oportunidad de algún ascenso, de algún escalafón para tener un mejor puesto. Normalmente los puestos de confianza son del personal externo en lugar de facilitar herramientas y capacitación a los empleados para que puedan ascender.
Las instituciones, escuelas o organismos especializados, así como los instructores independientes que deben impartir formación, capacitación o adiestramiento, así como su personal docente, deberán estar autorizados y registrados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Esto normalmente lo vemos sobre todo en empresas de gobierno, que son como los maestros cuando tienen órgano colegiado, que eso lo vemos muy común. Se supone que es capacitación para la formación de los alumnos. La capacitación tendrá por objeto preparar a los trabajadores de nueva contratación y a los demás interesados en ocupar vacantes o puestos de nueva creación. El adiestramiento tendrá por objeto actualizar y perfeccionar los conocimientos y habilidades de los trabajadores y proporcionarles información para que puedan aplicar en sus actividades las nuevas tecnologías. El derecho de preferencia, antigüedad y ascenso. El artículo 154 dice que los patrones estarán obligados a preferir a los trabajadores mexicanos en igualdad de circunstancias respecto de quienes no lo sean. Pues actualmente están entrando a nuestro país muchas empresas extranjeras, sobre todo en el ramo automovilístico. Eso es muy bueno porque le está dando trabajo a muchísimos mexicanos. Lamentablemente, las empresas mexicanas prefieren contratar extranjeros que misma gente del país. Muchos de nuestro país son discriminados por el estatus social y no son tomados en cuenta por sus habilidades o conocimiento. Como les comentaba, lamentablemente las empresas foráneas son las que están dando entrada o dando la oportunidad a trabajadores mexicanos. El artículo 158 dice que los trabajadores de planta y los mencionados en el artículo 153-56 tienen derecho en cada empresa o establecimiento a que se determine su antigüedad. Esta es una de las prestaciones que vemos reflejadas sobre todo cuando se hace algún finiquito por renuncia o por despido, o en caso de una jubilación también se toma en cuenta la antigüedad, y para el empleado pues es una prestación extra. El artículo 162 dice que los trabajadores de planta tienen derecho a una prima de antigüedad de conformidad con las normas siguientes. La prima de antigüedad consistirá en el importe de 12 días de salario por cada año de servicios. Para determinar el monto del salario, se estará a lo dispuesto en los artículos 485 y 486. Vamos a revisar el caso de Marina Díaz. Es una empleada con fecha de ingreso el 12 de marzo del 2020. Fue despedida injustificadamente el 12 de marzo del 2022. No hubo reinstalación. Tiene un tipo de contrato indeterminado. Su jornada laboral es diurna de 8 a 5 de la tarde, de lunes a viernes. Salario diario de 430 pesos. Tiempo extra hizo 16 horas. Días de descanso laborados fueron 3. Trabajó un domingo, entonces también vamos a pagarle la prima dominical. Se le debe el aguinaldo del 2021. Tiene 6 días pendientes por pago de vacaciones. Prima vacacional. Se le va a pagar indemnización por no reinstalación, indemnización constitucional, salarios caídos, intereses
demanda el 12 de marzo del 2024 y se condena al patrón. Tiene una prima de antigüedad de 2 años. El salario de la quincena va a ser pagado de 6,450. Esto fue de 430, que es su salario diario por los 15 días. Nos da un total de 6,450. El pago del tiempo extra fueron, más bien el pago por hora es de 53.75. Fueron 9 horas normales que se pagan dobles, fue de 967.5, y fueron 10 horas triples, 1128.75, que nos da un total de 2096.25. Sus días de descanso se pagan dobles, entonces se toma como 6 días por el salario, que son los 430 pesos, nos da un total de 2,580. La prima dominical por el domingo que laboró es del 25%, son 107.50, aparte de su día pagado, que es de 430 pesos. Entonces sería más 430 pesos, nos da un total de 537, ya con el día pagado. Y luego el aguinaldo pendiente del 2021 se toma 15 días de salario y son los 430 pesos por los 15 días, nos da un total de 6,450. Las vacaciones se le pagan también, fueron 6 días pendientes, 430 por 6 nos da un total de 2,580. La prima vacacional se paga al 25%, entonces nos da un total de 645 pesos. La indemnización por no reinstalación nos da un total de 34,270 pesos. La indemnización constitucional son 90 días, entonces es un total de 38,700. De salarios caídos se hace la multiplicación de un año, que duró el juicio. Duró 2 años, pero según la Ley Federal del Trabajo se paga uno. Son 365 días por los 430. Nos da un total de 156,950 pesos. De intereses se pone por 30 días y luego por 15 y da un total de 193,500. Se paga de eso el 2% de interés mensual, que son 3,870. El interés total nos da 92,880. Esto lo multiplicamos por, ahora sí, los 2 años que duró el juicio. Son un total de 24 meses, 12 de un año y 12 de otro, son 24. Se paga 92,880. La prima de antigüedad son 12 días por año, duró 2 años laborando, entonces serían 24 días por 430, que es nuestro salario diario, nos da un total de 10,320. En total a Marina le vamos a estar pagando 517,558.75 pesos. Esta es la cantidad que nos da al final del juicio, por no tener la reinstalación. Estas son las prestaciones que se le pagan.